hace Pero mucho Aurelio, rato, Víctor. Víctor, le hago una pregunta. Sí, señor. Si usted va al restaurante de la esquina, en donde paga un almuerzo, señor. ¿cuánto vale su almuerzo diario? ¿Cuánto vale el corrientazo? 20.000 pesos paga usted de renta. Digamos que 20.000 pesos. Ok. Paga 20.000 Más el pesos. 15 por mil. Pues Más el 15 por mil la hora. ahora va a pagar 1.5% más. Le van a cobrar y le van a decir... El 15 No, le voy a poner otro ejemplo. Néstor, le voy a poner otro ejemplo. Yo voy al restaurante y el señor tiene varias modalidades para que yo le pague. Mire, Néstor, pero déjeme una decir. cosa de sentido común. ¿Usted cree que el ministro de Hacienda está haciendo esto para no recaudar nuevos impuestos? No para recaudar nuevos impuestos, seguramente. Lo que quiere es anticipar el pago de un impuesto que de todas formas se va a generar para el comercio No es cierto, por sus actividades. No hay retención. Pero en es la que fuente. hoy con Breve Néstor, no hay retención. mire, no hay retención. Breve no hay nació, retención para los comerciantes. Breve nació para hacer una plataforma de pagos sin impuestos, para acercar Néstor, a la gente al sistema Yo voy al restaurante y el señor me dice, ¿quiere pagar con datáfono los 20.000 pesos? Víctor, yo digo si sí o si no. Aurelio, Yo o también pago- me da la opción de pagar por Nequi. Yo pago digo si con sí la o no. llave, yo O pago también con me la da llave. la opción Si el de almuerzo pagar en vale- efectivo. Si el almuerzo vale- Pero ¿por qué no me deja terminar, Néstor? Si el almuerzo Permítame. vale 20.000 pesos, yo pago con la llave de Breve. ¿Sabe cuánto? 20.000 pesos. Sí, 15 exacto. el Y si almuerzo paga... más. Si el Y si lo- almuerzo, y- si le van pero- a poner este impuesto. Pero que ¿por qué no me usted deja llama terminar, Néstor? retención, Por favor, permítame. Sí, entonces, habla si Víctor- yo pago habla hoy... Víctor Grosso / ministro de Hacienda. No soy ministro de Hacienda, no estoy defendiendo al Ministerio de Hacienda. Yo quiero también que el Ministerio de Hacienda explique muchas dudas que tienen los colombianos, pero voy con mi ejemplo. Voy al restaurante, vale 20.000 pesos el almuerzo. Si yo pago los 20.000 pesos con mi tarjeta de débito, a ese comercio le descuentan el 1,5%. A ese comercio le hacen esta retención del 1,5%. Y a mí el señor me cobra los 20.000 pesos. Si le pago con Nequi, Pero usted la me paga. cobra los mismos Usted 20.000 la paga. pesos. Usted va a pagar me ¿cuánto cobra es- los mismos cuánto es el 20.000 pesos. 1.5% pero de 20.000. sigo con el ejemplo. Estamos Pago hablando- con Nequi. estamos hablando Pago de los mismos 150, 20.000 pesos. 150. 300 pesos. Y al señor en 300 ese pesos, caso... sí. No, Para no me 10.000 dejaron terminar. son 150, 300 pesos, 300 pesitos. Dele, Ok, Víctor. 300 pesos. Tranquilo. Sí, al final usted va a pagar, es que no desvirtúa. Usted va a pagar por el almuerzo. Lo que quiero decirle es que no 300 es un pesos más. cobro, no es un impuesto cargado al consumidor, es un impuesto cargado Pero al claro. comercio. ¿Cómo no? Entonces, cuando yo pago el almuerzo, y el comercio 20.000 aquí se lo pesos ese carga, almuerzo, y el comercio aquí se lo con carga, Nequi, y el en este comercio- momento no le están haciendo la y el retención a ese comercio- comercio. y el comercio Lo aquí que se- quiere el gobierno es que le hagan la retención a través de Nequi, si yo le hago la transferencia por Breve, que le hagan esa retención comercio- y demás, como ya se la hacen con, Es que- con el datáfono. Es Con- decir, con esta- para el consumidor final yo seguiré pagando mis mismos 20.000 pesos por el almuerzo. No, porque usted está suponiendo que lo que le corresponde Néstor. pagar a usted lo va a pagar el señor del corrientazo. No es Néstor, cierto, breve. se lo cargan a usted, amigo mío. ¿Cómo funciona la economía? Si hay un nuevo impuesto, el señor comerciante Claro. sigue recibiendo y recarga pagando al- lo mismo al y le contribuyente. carga a los Claro. consumidores. Todo lo Consumidores. pagamos los consumidores, Pues, es un directa o impuesto indirectamente, Víctor. Claro. Bueno, sería de una manera Néstor, indirecta. Pero mire, pero bueno. esa Breve- retención Breve se había- carga Breve se había vuelto a los comerciantes. Breve se había vuelto un canal. Breve se había vuelto un canal precisamente para evadir lo que se hacía con tarjeta de débito, etcétera, como ha explicado Víctor. Pues bueno, le pusieron un peaje Eludir, no, también. no es a Breve. evadir, no es evadir. Usted conoce mejor que yo. Ojo con la Bueno, terminología, porque es que Usted- evadir... Usted sabe No. la diferencia No, entre no, no. evadir y eludir, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Ok. Bueno, en eludir, Cuando correcto, usted acepto la utiliza un corrección. mecanismo Pero que no Néstor, paga impuestos, es legal no pagar el impuesto. Y eso es lo que pasa con Breve. Es cierto. Y la gente aprovecha eso, que no se paga esa retención, y sí se paga con la tarjeta de crédito. Y el gobierno lo que está diciendo es vamos a poner a Pero- pagar lo mismo tarjetas de Sí. crédito Sí, con pero las el tema de plataformas. fondo es que Pero- sí van a pero, subir y- los y precios. Paola. El comercio va a subir los precios y los van a terminar asimilando y chupando la gente común y corriente, porque efectivamente estamos hablando de casi la mitad de lo que es la ganancia diaria de un Pero- comercio de esos. Una panadería, un corrientazo, una peluquería, los márgenes de ganancia, Néstor, se mueven Pero-
Entre el 3 y el 6, si acaso, 7%. Aquí estamos hablando del 1,5. El 1,5 del 3 es la mitad. Entonces, lo que van a terminar haciendo el señor del corrientazo es que efectivamente va a terminar subiéndole un poquito más al corrientazo. Ya no será 20.000, sino 20.500. Se va a cubrir. O le quita el huevo de la bandeja, Víctor. Esos 300 pesos. Luego, en última, sí, terminamos pagando el pato. Pero lo más grave de todo. Pues tan grave es la situación. Más grave de todo, yo les voy a contar de la comunicación que está emitiendo esta mañana el despacho del señor. Muy detallada, ¿no? Pero lo más grave de todo es que esto es la violación. ¿Se acuerda la famosa propuesta? Que solo los 4.000 ricos eran los que iban a pagar impuestos. Bueno, aquí están los 4.000 ricos del corrientazo pagando un nuevo impuesto indirecto que se lo van a clavar a los consumidores cuando paguen por breve. Víctor, así es. La gente no lo va a pagar. Eso lo que hace es matar. Eso lo que hace es matar las billeteras digitales, pues claro, y volvemos a donde estábamos, pues claro, que es que la gente no recibe. Pues entonces claro, le pregunta a uno al señor del taxi, ¿le puedo pagar con Nequi o con Daviplata? Me va a decir que no. Hoy todo el mundo me decía que sí. Realmente me parece una estupidez absolutamente monumental. Y eso está mal, porque es que la idea es desestimular el uso del efectivo. Claro que es una enorme tontería lo que está haciendo el ministro de Hacienda, porque lo único que está haciendo es espantando a la gente. Mire, a la gente costó trabajo. No, porque están diciendo que es un nuevo impuesto y mi teoría es que no es un nuevo impuesto, pero la gente no lo va a pagar. Es que, Víctor, Néstor, mire, no me interesa. Más costos. Perdóneme, le digo una cosa a la gente. Póngale, a ver, Víctor. Mire, Néstor, al final de un ejercicio hay dos restaurantes, ambos tienen que pagar un impuesto de la renta de 10 millones de pesos, un ejemplo, por su ejercicio fiscal ante la DIAN, y uno de los restaurantes hizo cobros con tarjeta de débito, ya hizo un pago anticipado de su impuesto por retenciones, y el otro hizo no importa a la gente, porque la gente se le va a encarecer ese recaudo por transferencias electrónicas, se le va a encarecer no el corrientazo. Tiene un saldo acumulado, técnicamente tiene pagan razón, el mismo impuesto. La verdad es que la gente, Víctor técnicamente tiene razón, pero la verdad es que la gente no va a seguir usando eso. Realmente yo creo que es un golpe muy, muy, muy duro al avance muy significativo que teníamos de poder pagar a través de estas plataformas. A la interoperabilidad. Es que costó mucho trabajo, Néstor, que la gente de la economía informal aceptara este tipo de pagos. Y cuando ya las había aceptado, este ministro sale con semejante locura. Este ministro y grosso. Yo no estoy defendiendo, insisto, al gobierno ni al ministerio. Víctor, simplemente es que lo grave de esto, ¿sabe qué hay es? informaciones circulando que dicen que es un nuevo impuesto, y no es un nuevo impuesto. Es el momento en que se está pagando ese impuesto por cuenta de los comerciantes que hoy ya están pagando ese impuesto de renta. La teoría de Víctor es que no es un nuevo impuesto porque es una retención vieja, que ya existe el impuesto de retención en la fuente. Pues claro que el impuesto existe, que no se cobraba en estas plataformas. El problema es el problema es que la retención... Víctor, perdóneme, Luis Ernesto. Le iba a decir a Víctor, ¿sabe qué es lo terrible de esto, Víctor? Que lo de breve estaba saliendo muy bien. Muy bien. Cuando yo salgo, cuando yo termino mi jornada, voy y compro los aguacates del almuerzo. Y el señor me dijo el otro día, ya tengo mi llave. Mi llave quiere decir ya estoy en breve. Y ese era el propósito. Y en breve, la teoría es que no paga impuestos, que es un servicio financiero gratis, que no tiene cobros financieros. Y esto si ese señor del aguacate volver a no es responsable del IVA, no le hacen esta retención. Desincentivar la bancarización. Pues claro, es vuelve uno al efectivo, ¿no? Desandar el camino. El problema es que estos comercios que están adoptando breve son justamente los que están en la informalidad, y la virtud de un mecanismo de billetera digital como breve y como lo ha sido Nequi y Daviplata es justamente que personas que no declaran renta, que no tienen un contador ni se gastan la plata en un contador, pues ingresaran al sistema bancario. Entonces, si el gobierno insiste en emitir esto, pues la vida de breve sería muy breve. Sí, 8 de la mañana, 9 minutos. Les decía, hay pronunciamiento del ministro de Hacienda, de su despacho, y pronunciamiento de las empresas, de las financieras tecnológicas, que son todas estas, que es una nueva modalidad en el sistema financiero en Colombia. Marcela Peña. Néstor, buenos días. La respuesta tiene 3 puntos. Las transacciones entre personas naturales que no son responsables de IVA no tendrían retención en la fuente. Esto está establecido en el parágrafo 3 del borrador de decreto publicado para comentarios. Dice el gobierno que este es un proyecto publicado
justamente para comentarios y que no lo van a firmar hasta que los revisen y realicen los cambios que consideren necesarios. Según esta respuesta del gobierno, ¿quién sí y quién no paga esta retención? Si usted le va a pasar plata a otra persona que no es responsable de IVA, como por ejemplo muchas de quienes están en la mesa, esa persona recibe la plata completa y ni usted ni él pagan la retención. Donde sí hay cambios a la hora de pagar en un comercio. Hoy en día, cuando usted paga, por ejemplo, después de comprar ropa, unos zapatos, va a encontrarse el datáfono y justo al lado el aviso del código QR. Cuando usted paga con datáfono, al comerciante le retienen 1,5%. Si lo hace con QR, no le retienen nada. Lo que quiere el gobierno, su justificación, es eliminar el arbitraje entre las dos cosas y poner las mismas reglas de juego independientemente de cuál es el medio de pago que usted utilice. No solamente las redes sociales están estalladas por este tema, también hay críticas por parte de la empresa privada. Colombia Fintech está criticando la decisión y acusa a esta decisión de desincentivar el sistema de pagos electrónicos, el recién estrenado Breve. La problemática no debería ser resuelta a través de la extensión de unas retenciones a todos los pagos electrónicos, sino al contrario, a través de la eliminación completa para el mayor número de contribuyentes posibles. Este es el momento para que el país elimine los desincentivos a la formalización y a la digitalización. Continúa el pronunciamiento. Breve, el nuevo sistema de pagos inmediatos e interoperables, busca facilitar los pagos y transferencias digitales entre personas y empresas, reduciendo el uso del efectivo que hoy está presente en el 80% de la economía. Eliminar las fricciones de los pagos digitales es el camino correcto para todos. Cierro dándole unas cifras de Breve. En menos de un mes desde su puesta en funcionamiento, los colombianos han movido a través de este sistema más de 5,5 billones de pesos. Ayer, 1,7 millones de personas utilizaron Breve. Sí, que eso quiere decir cómo ha pegado, cómo ha penetrado Breve. Marcela, una pregunta. Porque dice el gobierno, a modo de explicación, que quieren eso que usted acaba de decir en términos muy elegantes, eliminar el arbitraje, quiere decir las diferencias entre una tarjeta de crédito y el pago a través de estas plataformas. Pero eso termina golpeando a los consumidores. Es decir, si ya se paga una tarifa altísima, a veces de usura por tarjetas de crédito, ¿cómo se les ocurre compararlo? Es decir, el ministro de Hacienda dice a modo de explicación, queremos que todos queden como las tarjetas de crédito. Entonces, ¿en qué o para qué eran estas billeteras digitales? Pues yo creo que ustedes también me van a caer todos encima como a Víctor, pero en realidad lo que están equiparando es simplemente la retención, porque al final del día usted por las medidas va a pagar el mismo IVA de 19% que el comerciante le carga a usted en el precio. Y lo mismo si va a comprar otro tipo de cosas que ya tengan IVA. Lo que pasa es que un comerciante, y esto afecta a los comerciantes, cuando va a recibir un pago con tarjeta, dice, uy, la tarjeta me cobra 1,5% de retención, pero además me está cobrando 5% por transacción en una cosa que se llama la adquiriencia. En cambio, si yo recibo con un código QR, con una llave de Breve o con cualquier medio de pago digital, ni pago la retención, ni pago la adquiriencia. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en Brasil, el tema de los pagos inmediatos se hizo hoy hay una ventaja si usted paga con las llaves o si paga con el código QR. Claro, para los comerciantes. Para los comerciantes, les da más caja. El gobierno intenta que no se cuele la evasión o la elusión para los comerciantes. Ahora, pero por ahí derecho termina o va a terminar castigando a los consumidores. Pero sí, es muy posible, Néstor, pero lo que dicen Marcela y Víctor es cierto. Esto aplica para los comerciantes que pagan impuestos, medianos y grandes comerciantes. Claro. Por ejemplo, la señora de los aguacates, por ejemplo, a la que usted le compra no se va a afectar. Que cuando usted va a comprar, le pongo un ejemplo, usted va a comprar una camisa, ¿cierto, Marcela? Sí, señor. ¿Qué es lo primero que le preguntan a usted en el comercio? ¿Efectivo o tarjeta? Claro, y usted, literalmente. ¿Y usted qué elige? Pues efectivo porque sale más barato. Claro. Porque con tarjeta me cobran 5% más, pero eso es por la adquiriencia. Ahora le digo, si usted se va a comprar una camisa en un comercio formal, en un comercio donde ese empresario paga IVA y todos sus impuestos, él paga el IVA por lo que usted compra. Ahora, si usted se va al señor de la esquina, es que del agache de camisetas a 5,000 que no paga IVA, él
igualito va a seguir sin pagar IVA y no le van a, y como no es responsable de IVA y no declara, tampoco le va a cobrar la retención, a él no se la van a cobrar. La gracia de Breve y de estas billeteras digitales es que era como si fuese en efectivo. Exacto, correcto. Y en consecuencia no le pueden poner las retenciones que se le ponen ni compararla con tarjetas de crédito. Claro, bueno. Y precisamente era para que la gente hiciera eso, porque es que a mí me acaba de pasar. Yo acabo de irle a comprar a uno de mis hijos un pantalón y me dijeron, si es en efectivo, entonces tiene que pagar, digamos, 100,000 pesos. Pero si es con tarjeta, entonces son 110,000. Entonces usted dice, no, pues espérese, a ver, voy al cajero a sacar el efectivo y ya vengo y le pago. O lo hacía usted entonces con Breve o con una de estas billeteras digitales, que eso ya se acaba. Pero si lo hacía a través de estas billeteras digitales, al final del ejercicio se van a dar cuenta cuál fue su ingreso y cuál es el impuesto a pagar, ¿sí? Al final del año del ejercicio fiscal. Aquí el gobierno quiere que usted pague, que ese comercio pague anticipadamente el mismo impuesto que iba a pagar. Por supuesto, esto va a desestimular pagos digitales, va a fomentar seguramente pagos en efectivo, pero no se está creando un nuevo impuesto y está nivelando la cancha entre las retenciones que hoy se hacen por tarjetas y por pagos electrónicos. Si usted le manda una plata a su hermano porque tiene una deuda, algo que no implique una venta, una prestación de un servicio, eso no va a quedar sujeto a la retención en la fuente. Esto aplica para comerciantes. Siempre y cuando las personas naturales no sean responsables de IVA. Si son personas naturales responsables de IVA, sí pagan retención en la fuente. Escuchan ustedes al señor ministro de Hacienda, Víctor Grosso, defendiendo su nuevo impuesto. 8:16, el doctor José Ignacio López es el presidente de ANIF, que es la Asociación de Instituciones Financieras, el gremio del centro de pensamiento de las instituciones financieras en Colombia. Doctor López, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a toda la mesa. ¿A usted cómo le parece la retención en la fuente para Breve y para Nequi y para DaviPlata y todas las billeteras digitales? Néstor, a mí me parece una mala idea, hay que decirlo. La motivación inicial, el diagnóstico parte de un supuesto que nosotros compartimos, y es cuando hay asimetrías, cuando hay diferencias de pago, se crean precisamente como resultado de esas asimetrías fricciones, problemas, los pagos y demás. Por tanto, la idea era en el diagnóstico adecuada, y es nivelar la cancha, que todos los medios de pago tengan el mismo tratamiento desde el punto de vista de retenciones. Eso significa que si el consumidor quiere pagar con una tarjeta, con un QR, con una billetera, con efectivo, pues no tenga ninguna asimetría. ¿Qué es lo que pasa? Que esta simetría se está arreglando, nivelando la cancha por lo alto y no por lo bajo. Es decir, ahora lo que estamos teniendo es que instrumentos de pago y sobre todo la gran promesa que es Breve va a estar sujeto a esas retenciones, por lo cual la asimetría pues se elimina entre esos productos financieros, teniendo en cuenta que el efectivo va a seguir obviamente dominando el país. Y aquí hay que recordarlo. El gran enemigo. La asimetría, dice usted, que es el argumento del ministro de Hacienda, que todos paguemos lo mismo, en vez de decir bajar el pago, que todos paguemos alto, compararlo con las tarjetas de crédito, que es una barbaridad. Claro, pero el tema, Néstor, es lo siguiente. Los dos grandes malestares o el gran problema de la economía colombiana es la informalidad. Y el efectivo, desafortunadamente, es el gran instrumento de la informalidad. Y lo que buscamos como país es que tengamos más inclusión financiera, que tengamos más innovación, más medios de pago, más tecnologías. Hace unos años no teníamos QR, no teníamos billeteras, son nuevos instrumentos, no teníamos Breve. La idea es que estos instrumentos realmente estén en la cancha, jugándole en contra del efectivo y en contra de la informalidad. Y finalmente lo que va a pasar con esta medida es que si bien no cobija todas las transacciones, y ustedes han hecho ya la salvedad de que no cobija personas, por ejemplo, no responsables de IVA, etcétera, etcétera, ya de entrada va a generar una desconfianza en un nuevo sistema que es una gran promesa de que vamos a tener un producto adicional, alternativo al efectivo, que nos va a permitir tener más transacciones, observar más transacciones, que el día de mañana son un gran insumo. Néstor, y aquí quizás a veces se pierden las discusiones de los analistas lo siguiente: para los productos financieros, uno de los grandes insumos necesarios es la información. Muchos colombianos que transan en efectivo, luego dicen, es que yo no tengo crédito. Sí, desafortunadamente a veces no, las instituciones financieras no pueden dar crédito porque no observan los buenos hábitos de pago de los colombianos, las transacciones que tienen, los ingresos. Entonces, acá, en otros países,
cuando ha habido una introducción de un sistema de pago inmediato como Breve, ha quedado muy claro que no es un sistema para fiscalizar, para ir a sacarle más tajada a la gente. Es un sistema, es una plataforma para que más personas tengan transacciones y luego con esas transacciones el sistema financiero pueda atender y pueda hacer nuevos productos. Pero, doctor López, usted habla de nivelar la cancha, pero por lo alto. También existe la posibilidad de nivelarla por lo bajo, si esa es la palabra correcta, es decir, nivelando la cancha, no agregando esa retención a los nuevos sistemas de pagos electrónicos, sino quitándosela a los datáfonos. Claro, es que esa precisamente ha sido nuestro llamado. Lo que necesitamos es nivelar la cancha por lo bajo, en el sentido que todos estos nuevos sistemas sean sin retención para que realmente, uno, le compitan al efectivo y formalicen. Tú decías, Víctor, sí, claro, esto no es un nuevo impuesto, porque es una retención. Finalmente, pues en principio es adelantar los impuestos, pero hay que tener dos consideraciones. Esas retenciones son costosas para los comerciantes, sobre todo en un momento de tasas de interés alta, pues que a mí me retengan hoy para luego tener un saldo a favor, es tener mi caja atrapada durante un año o más. Entonces, cuando tenemos altas tasas de interés, las retenciones son muy costosas. Y dos, claramente las retenciones disuaden la formalidad y disuaden pagos electrónicos o con cualquier otro medio, y lo que hacen es que incentivan el efectivo y la informalidad. Entonces, en últimas, nivelar la cancha por lo alto lo que va a hacer es generar desconfianza en el sistema Breve, hacer que haya menos transacciones formales, incluso al final puede terminar afectando el recaudo, porque la variable clave no es si hay retención o no, y es al final cuánta gente tenemos en la formalidad. De tal suerte que aquí no combatimos el efectivo, no combatimos la informalidad. Estas medidas desde el punto de vista tributario van a ser prácticamente inocuas, y lo que sí estamos generando es la desconfianza en un sistema que están haciendo, que es una gran promesa de un complemento a muchos otros sistemas ya transaccionales. Lo que pasa es que nada de esto lo hace el ministro de Hacienda por su interés y su intención en nivelar la cancha y que todos queden igual, sino en últimas porque necesita caja y necesita esos anticipos de la retención en la fuente. Y por eso le quiero preguntarle a usted, nivelar la cancha por lo bajo, es decir, quitarle ese 1.5% de retención a los datáfonos, implicaría que el gobierno deje de recibir ¿cuánto, en cuánto tiempo? ¿Usted tiene ese cálculo tal vez, doctor López? Lo estamos trabajando, lo hemos hecho para ciertas ciudades. En este momento no tengo la cifra precisa porque es un tema que hemos venido estudiando para el país, pero lo que está claro es que esa urgencia de caja aquí termina afectando las cuentas fiscales en el mediano y largo plazo, y ahí es donde lo urgente puede ser enemigo de lo importante. Y fíjense ustedes, por ejemplo, que ya este año se aumentaron de manera muy importante las retenciones en la fuente, y finalmente el déficit fiscal del país puede terminar siendo incluso más alto que el 7.1%. Por ciento del PIB que se comentó en el anterior marco fiscal de mediano plazo. Entonces, aquí lo que hay que tener es una agenda de mediano y largo plazo. En principio, el gobierno ha hecho unas operaciones muy interesantes desde el punto de vista de manejo de liquidez que permitiría que no necesitemos tomar estas medidas por un tema de liquidez. Y la pregunta es si esto es una solución para el problema fiscal del país. Y yo les digo, no lo va a hacer. Doctor López, como el gobierno dice, esto lo pagan los comercios, no las personas naturales. Tengo aquí una pelea con mi gran amigo Víctor Grosso. ¿De quién termina pagando esto? Grosso me dice, usted no se preocupe, que los oyentes no se preocupen, que ellos no pagan esto. Es que Grosso técnicamente dice que no es un impuesto. Y yo le digo, todo lo terminamos pagando nosotros. Si lo paga el comercio, eso nos lo cargan a nosotros. ¿Usted quiere hacer de árbitro, doctor López? Sí, Néstor, Víctor es un gran amigo y es un gran analista, pero aquí desafortunadamente me toca estar de su lado por lo siguiente. Hay que hacer dos distinciones. Uno, es quién recauda el impuesto y al final quién lo termina pagando. Y en economía lo que hemos estudiado es que quién termina pagando, pues depende mucho de la situación comercial. Por ejemplo, cuando hay muchos comercios en una zona, todos compiten y demás, probablemente trasladarle al consumidor es difícil porque el consumidor pues tiene muchas alternativas, pero en muchas circunstancias
y yo diría casi la mayoría, pues finalmente el comerciante dice, señores, yo tengo que pagar una retención más alta, esto implica unos costos de caja, pues yo tengo que subir mis precios. Y el consumidor no necesariamente tiene las alternativas para encontrar otra discusión. Entonces, en el análisis económico, al final, ¿quién paga el impuesto? Depende en últimas de la relación económica entre el comprador y el vendedor, y muchas veces el que efectivamente termina con su bolsillo pagando el impuesto es el comprador. No tiene que ser en todos los casos, entonces por eso es una buena pelea entre ustedes dos, pero yo, Néstor, diría en la mayoría de los casos termina siendo un impuesto que se le traslada al consumidor, que termina viendo los impuestos más altos. Y ahí, simplemente para terminar, termina enganchando con la discusión que estaban comentando ustedes cuando al consumidor le ponen a elegir. Y es simplemente, muchos comercios dicen, mire, yo tengo la opción de pagar más caro o yo acepto efectivo, vámonos debajo del radar, aquí no va a haber retención, aquí no va a haber impuesto. Y ese es el gran malestar que tenemos que trabajar en la economía colombiana, porque finalmente con tanta informalidad, pues la base tributaria, la base que sí se puede, acceder desde el punto de vista de impuestos, pues es baja. Entonces, en el mediano y largo plazo, lo que el país necesita hacer es una apuesta por la formalización. Y esto, repito, no va a contribuir a esa apuesta de formalización, sino que incluso nos puede empeorar en algo esa situación. Lo cual nos lleva a la conclusión de que perdemos por todos los lados. Doctor López, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Néstor, y saludos a todos. Feliz día para usted. Hoy es jueves, acaba de ser reabierto el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Quiere decir, después de la neblina densa, intensa de esta madrugada, comienzan a normalizarse operaciones aéreas en todo el país. Estás escuchando Blue Radio. Se anticipó la discusión que pensábamos que había quedado para el próximo gobierno sobre la posibilidad de que haya cambios profundos a la Constitución de 1991. La mala noticia es que el gobierno va a intentar cambiar la Constitución. La buena noticia es que no tiene mayorías, no tiene tiempos. Seguramente, Ricardo, coincide este anuncio del gobierno de presentar una asamblea constituyente con el acto de mañana, no es una casualidad, en la Plaza de Bolívar, en donde el presidente Petro intenta, lo había dicho, recoger firmas para sacar adelante una asamblea constituyente. Esta nueva arremetida del presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro, esta vez de su propia boca, muestra que la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, lejos de superarse, pareciera estar encaminándose hacia el paulatino agravamiento con el paso de los días. Las palabras del presidente Trump contra el presidente Petro fueron muy duras. Y cuando habla de que a partir de hoy, es decir, de ayer, suspendimos las ayudas a Colombia, no es claro si es lo mismo que dijo el domingo pasado a través de su red Truth Social o si ya hay decisiones concretas, si ya hay 8 de la mañana, 27 minutos. Continuamos desde el Chamorro City Hall en la ciudad de Bogotá, donde hoy Colsubsidio realiza la tercera edición de Campamento Exposible Crecer 2025. Y hasta ahora me acompaña Claudia Camacho, gerente de Educación y Productividad. Claudia, bienvenida a Mañanas Blue. Y quiero que nos cuente cómo se estructura este evento para garantizar que cada empresario no solo adquiera conocimientos, sino también herramientas prácticas y un plan de acción concreto que les permita impulsar su crecimiento estratégico y sostenible. Buenos días, muchas gracias y muchas gracias a todos los oyentes. Mira, desde Colsubsidio tenemos una apuesta fundamental por el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Este campamento se estructura a partir de nuestra estrategia que tenemos en Colsubsidio y que venimos trabajando desde hace varios años, y es cómo las empresas pueden crecer y se pueden fortalecer a partir de su momento de crecimiento y a partir de 4 detonantes fundamentales para su crecimiento: management, estrategia, mercadeo y mentalidad y cultura. A partir de estos 4 detonantes generamos un diagnóstico. Todas las empresas participantes hoy aplicaron ese diagnóstico y a partir de ese diagnóstico identificamos cuáles son sus problemas reales. Entonces esto no es un campamento solamente para venir a escuchar conferencias, academia, sino para venir a resolver los problemas reales de las empresas. Vamos a tener
talleres para las empresas que van desde temas de mercadeo, estructura organizacional de las empresas, mentalidad y cultura. Vamos a tener speakers internacionales de alto renombre y vamos a tener unas mesas de networking donde los empresarios van a poder resolver problemas reales. Claudia, muchas gracias. Así es, vea, ustedes van a encontrar más de 500 MIPYMES y 1.000 empresarios afiliados están aquí para fortalecer sus estrategias de crecimiento con propósito. Es una invitación para que todos ustedes se acerquen, porque hoy todo el día desde el Chamorro City Hall para todos los empresarios que vengan y crezcan acá con nosotros. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Reunión del vicepresidente de los Estados Unidos con el gobierno de Israel, y llegó allí al Medio Oriente el secretario de Estado Marco Rubio. Ocurre que el gobierno israelí y el gobierno norteamericano tienen puntos de acercamiento y puntos de mucha distancia. Por ejemplo, el Parlamento israelí ayer votó a favor de anexar la Cisjordania, que es el otro pedazo de Palestina. Recordemos, son dos territorios los palestinos, uno es la Cisjordania, el otro es Gaza. La guerra está en Gaza y en la Cisjordania Israel tiene asentamientos que cubren entre carreteras, entre edificios, entre asentamientos y puestos militares, cubre cerca del 63% de la Cisjordania. Y lo que hizo el Parlamento israelí el día de ayer fue votar a favor de anexar todo ese territorio a Israel. Bueno, ha sido el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, partiendo ya de rumbo a Estados Unidos, que dijo que era una votación absolutamente estúpida, y ahora es Rubio, el secretario de Estado, quien dice que esto es contraproducente, que esa votación estaría poniendo en riesgo cuáles son los planes que tiene Estados Unidos para la paz en Gaza. La experiencia espiritual nos hace tomar conciencia de que no estamos solos. Nos hace tomar conciencia de que tú y yo tenemos una red de apoyo emocional, material, personas que están con nosotros. Porque la experiencia espiritual nos hace saber que somos seres sociales, seres conectados. La espiritualidad es solidaridad con el otro. Ese es el tema hoy del Man está vivo. ¡Ánimo! Tú sabes. La decisión de la Casa Blanca, que entra en vigencia hoy, es la suspensión de toda la ayuda económica que Estados Unidos nos da desde hace muchas décadas a Colombia, que han sido cientos de millones de dólares, en esta ocasión sacrificando lo del año entrante, que son un par de cientos de millones de dólares, pero también la histórica cooperación militar, la ayuda a programas sociales y plata para programas de erradicación de cultivos. Lo único de lo que nos estamos salvando esta semana es el castigo a través de aranceles. Entre los nuevos insultos, ahora Trump le dice a Petro matón, mal tipo. La traducción de la palabra que utiliza Trump contra Petro es criminal. Y el secretario de Estado, que es el canciller norteamericano Marco Rubio, le dice anoche lunático. Los ataques con lanchas cada vez más cerca a Colombia, ahora en el Pacífico. El siguiente paso, según la Casa Blanca, serían ataques contra el narcotráfico a través de operaciones terrestres. El escenario es impensable porque originalmente esta crisis entre América Latina y el gobierno y la Casa Blanca era por Venezuela y por Maduro. Ahora es por Petro y contra Colombia. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Y atención, la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de alias Araña, cuyo envío a los Estados Unidos queda ahora en manos del presidente Gustavo Petro en este momento de tensión diplomática. Ricardo. Sí, señor Néstor, es una situación que pone de nuevo sobre la mesa la discusión en torno a la suspensión de extradiciones que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro frente a los cabecillas de los grupos que en teoría están en un proceso de negociación con el gobierno nacional. Y este es uno de los casos emblemático, si usted me lo permite. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en las últimas horas dio vía libre para la extradición a Estados Unidos de
Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los comandos de frontera. Usted recuerde que el 12 de febrero de este año, Néstor, la captura de Araña en el Hotel Marriott en el occidente de Bogotá, cerca del aeropuerto, se convirtió en un escenario de disputa entre la Fiscalía y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Llegó de manera apresurada en su momento el comisionado de paz Oti Patiño a salvarlo, intentando evitar la detención de Araña porque decía que él estaba en un proceso de paz. La Fiscalía le dijo: nos llegó una orden de captura con fines de extradición de Estados Unidos, no podemos evitar su detención. Por esto fue en su momento denunciado Oti Patiño y otros funcionarios del gobierno ante la Fiscalía. ¿Qué hay detrás de esto, Néstor? Araña es un hombre muy importante para esas negociaciones de paz con los comandos de frontera que están en el departamento de Putumayo. Es un proceso que avanza relativamente en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero lo que dice la Corte Suprema en el documento en el que avala la extradición es demoledor. Leo solamente dos cosas, Néstor, que son importantes. Los comandos de frontera, cuyo cabecilla es Araña, agrupan más de 1.000 combatientes y ejercen dominio sobre la producción de cocaína en el Putumayo y el tráfico fronterizo con Ecuador. La estructura controla la cadena de distribución, influye en el suministro mundial y actúa como facción de la segunda Marquetalia, declarada como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Que es la de Iván Márquez. Y concluye, así es, diciendo lo siguiente: los comandos de frontera y Giovanni Andrés Rojas utilizan la violencia y ejecutan homicidios, incluso contra líderes públicos, para mantener el control territorial y fijar los precios de la cocaína, y relatan que el requerido, es decir, alias Araña, facilitó directamente la venta de drogas al cartel de Sinaloa. Tendremos aquí una buena posibilidad de saber qué hace el presidente Gustavo Petro. Si complace a Estados Unidos y envía Araña a una corte federal, o si por el contrario se queda en su tesis de que como hay andando un proceso de paz, no procede con la extradición, que es una decisión que está única y exclusivamente en sus manos. Hablando de Estados Unidos, finalmente la revista Time en Nueva York le hizo caso y le cambió la portada al presidente Donald Trump, que es el motivo del análisis por las muchas batallas con Colombia, con los narcos, con Venezuela, con Putin. Es la portada muy simbólica esta mañana de la prestigiosa Time en los Estados Unidos. Juan Camilo. Néstor, y recordarán ustedes que hace unos días, tras la firma de la implementación de la primera fase del plan de 20 puntos del presidente Trump para Gaza, la revista Time ya había sacado una portada del presidente titulada Su triunfo. De hecho, nuestros usuarios en YouTube pueden ver a esta hora las dos portadas. A la derecha está la portada anterior, ambas, hay que decirlo, tienen la fecha de la edición del 10 de noviembre del 2025. Esa de la derecha es la primera portada, Su triunfo se titula, que no le gustó para nada al presidente Donald Trump. Dijo que la fotografía, que en esa fotografía le habían desaparecido el cabello, y que además nunca le habían gustado ese tipo de fotos que eran tomadas en perspectiva desde abajo hacia arriba. Pues la revista Time está corrigiendo. Se fueron a la Casa Blanca y le hicieron una sesión de fotos al presidente Trump y hoy publican una nueva portada, que es la que ustedes ven en la izquierda, nuestros usuarios en YouTube. Es una foto mucho más favorable, esta portada, hay que decirlo, para el presidente Trump, al menos en imagen. Es una fotografía de frente, está sentado en el Resolute Desk, en el despacho oval. Se le ve al presidente Trump apoyando su mentón sobre sus manos, tiene los ojos entrecerrados, con una expresión como reflexiva sobre su cabeza. Están las letras de la revista Time con la M ubicada justo arriba de su cabeza. Y el titular, El mundo de Trump. El artículo central es uno que cuenta detalles de las movidas detrás del acuerdo para lograr que Israel aceptara el plan del presidente Donald Trump, ese plan de 20 puntos para Gaza, y confirma lo que ya era un secreto a voces. A Netanyahu lo apretaron, al primer ministro de Israel. Trump lo apretó y prácticamente le hizo saber que aceptaba o aceptaba. Eso se desprende de una llamada del 4 de octubre por la noche, el sábado 4 de octubre, que cuenta el periodista Eric Corteleza en el artículo central de la revista. En esa llamada de Trump a Netanyahu le informó al primer ministro que la guerra en Gaza, que sus enviados en Turquía habían llegado a un acuerdo para parar la guerra tras 2 años, y le dijo claramente: el lunes tú y yo vamos a anunciar el acuerdo y tú tienes que aceptarlo. Bibi, es lo que dice la revista que le dijo Trump, Bibi, refiriéndose a Netanyahu, no puedes pelear contra el mundo, puedes pelear batallas individuales, el mundo está en contra tuyo.
le decía el presidente Trump. Netanyahu, según lo que relata Corteleza, quiso resistirse. Pero eso le colmó la paciencia a Trump, quien, de acuerdo a lo que relata Time, lanzó un monólogo extensísimo de todo lo que ha hecho por Israel como presidente durante sus 2 mandatos. Le recordó que fue él quien movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, quien reconoció la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, quien impulsó los acuerdos de Abraham y que incluso fue quien se sumó a los ataques de Israel en el mes de enero contra Irán. Recordemos ese bombardeo en contra de las instalaciones nucleares de Irán con aeronaves bombarderos B-2. Y le dijo aparentemente, o le dio aparentemente un ultimátum: o apoyas esto o ya no te ayudo más. Lo demás fue historia, la implementación de la primera fase de ese acuerdo, que Netanyahu aceptó implementar 2 fases o comprometerse a buscar implementar 2 fases con un cese al fuego, retiro de tropas de Israel de la Franja de Gaza y así poder conseguir también la liberación de los rehenes que estaban en poder de Hamás. Es un relato bastante extenso de esas movidas en torno a la aceptación de esa primera fase, también contando cómo fueron los movimientos del enviado especial Steve Witkoff y del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quien también ha sido crítico de la forma como Israel ha bombardeado la Franja de Gaza. Néstor. Dice algo esta portada de Time hoy, Juan Camilo, ¿de Colombia o de Venezuela? No, Néstor, esto está enfocado en el Medio Oriente y no, por lo menos en este artículo central de la portada, no he revisado si hay otro artículo sobre la movilización en el Mar Caribe, pero esto se trata sobre el acuerdo que dio ese plan de 20 puntos en Gaza. Vale, Juan Camilo, gracias. Es buen cuento, 8 de la mañana, 40 minutos. A propósito de Venezuela, en Venezuela están montando misiles, 5.000 misiles rusos en caso de que Estados Unidos se siga acercando. Son los Igla-S o los Iglas, como le dice Nicolás Maduro, desplegados en diferentes partes de la frontera. 8:41 minutos en Caracas. Santiago Martínez. Sí, Néstor, conforme pasan las semanas, ya vamos en la 9ª semana desde que inició toda esta presión militar internacional de Estados Unidos en el Caribe, pues conforme pasan las semanas también pasan o se eleva el discurso, el nivel, las amenazas o la respuesta desde Venezuela. Lo último tiene que ver con estos misiles, los Iglas o Iglas, como le dice Nicolás Maduro, que tienen listos ante cualquier eventualidad. Los Iglas son misiles tierra-aire, portátiles, es decir, los carga o los deben ser cargados o llevados por un soldado o un efectivo militar al hombro. Pesan poco más o menos unos 20 kilos y son mayormente usados contra objetivos a una distancia máxima de 6 kilómetros, es decir, 6.000 metros. Entre 500 metros y 6.000 metros es lo que se estipula usar estos misiles. Señalan los expertos que son ideales para derribar aviones de baja altitud, helicópteros y drones. Y te reitero, son más de 5.000 de este tipo que dice Nicolás Maduro tener ya instalados en caso de que algo suceda. Escuchemos lo que decía. Los Iglas para ensayar en el lanzamiento de Iglas y eso no pela. El Igla es una de las armas más poderosas que hay. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Iglas y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Iglas en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000. Garantizar la paz, siempre dice Nicolás Maduro cuando se refiere al sistema de armas venezolano, pero además agregaba él que también tiene equipos de simulación que los ponen en una situación a los militares de buena puntería, de miles de operadores de Iglas, y obviamente serían miles, porque te repito, son misiles portátiles que carga cada soldado pues en su espalda. Unos misiles que, insiste él, están hasta donde nadie se imagina. Y estos equipos de simulación nos colocan en una situación de buena puntería de miles de operadores de Iglas que tenemos, hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo, hasta en la última ciudad que usted ni se imagina del territorio venezolano, de norte a sur, de este a oeste, que tiene que ser una patria inexpugnable. Que nadie se meta con Venezuela, que nosotros no nos metemos con nadie. Específicamente Nicolás Maduro no se refiere o no dice o no detalla en cuál región estarían estos Iglas instalados, pero entendemos por la movilización militar y por lo que han sido todo el tema de la defensa y todo el tema de la milicia que estarían tanto en el Caribe como cerca de la frontera con Colombia. Es una suposición en cuanto a todo lo que ha sido el movimiento militar. Esta información que además se hace pública luego que se confirmara también la 7ª y la 8ª lancha atacada por Estados Unidos por transportar presunta droga, ataques que se han dejado ya más de 30 fallecidos. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
el gobierno acaba de presentar el borrador para un proyecto de asamblea constituyente que va a tener que estudiar el Congreso en los 2 meses de esta legislatura, un poquito menos, que quedan todavía. En medio de este ambiente político enrarecido, polarizado, el gobierno va en serio o va a intentarlo, lo de la Asamblea Constituyente. El gobierno está entregando a través del Ministerio de Justicia este borrador, que es una Asamblea Constituyente, había dicho el presidente Petro, para el próximo gobierno. Pero se anticipa, no por coincidencia, anoche Iván Cepeda, en el cierre de su campaña, había dicho que estaba abierto a una asamblea constituyente, él que quiere ser el heredero del petrismo. Esto coincidiría en esto. Los jueces y magistrados de Colombia, reunidos en la Corporación de Jueces y Magistrados, le están pidiendo al presidente Gustavo Petro que respete, que deje de descalificar decisiones judiciales. Último irrespeto, última descalificación, producto de la sentencia absolutoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El magistrado Hermens Darío Lara es el presidente de esta corporación, que es una especie de gremio de funcionarios de la justicia en Colombia. Magistrado Lara, buenos días. Muy buenos días, señor Morales. Un gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo y a la audiencia. Que además creo que usted, por una curiosa, maravillosa coincidencia, es magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que fue el que tomó la decisión sobre Uribe, ¿verdad? Correcto, señor. Sí. Doctor Lara, ¿qué es o cuál es la reserva, la molestia que ustedes tienen, los jueces y magistrados de Colombia, con el señor presidente? El tema puntual es que las democracias se sostienen en el mundo dentro del marco del respeto institucional en los fueros que cada una de las ramas del poder público tienen. En este caso, en Colombia, unos jueces dentro del marco constitucional emitieron una decisión que no es del gusto de muchas personas. Eso es entendible y puede ser criticable, pero no, como se ha hecho hasta ahora con esta decisión, al igual que con muchas otras anteriores, que se descalifican y se pone en la picota pública a la justicia, a los jueces, a las personas. Eso es lo que no debe pasar y por eso la corporación que dirijo como presidente emitió ese comunicado para la reflexión del país y en especial del gobierno nacional. Sí, magistrado, el presidente Petro, tanto a través de sus redes sociales como a través de la alocución del Consejo de Ministros de hace 48 horas, sugirió que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá estaría mediado por la continuidad de lo que él llamó el cartel de la toga. ¿Qué opinión le merece esa alusión que hace el jefe de Estado a uno de los peores escándalos de la justicia, manchando además de posible corrupción esta sentencia absolutoria del expresidente Álvaro Uribe? Mire, uno de los temas importantes para el país es que nuestros jueces ejercen la función dentro del marco constitucional, de tal manera que esa clase de afirmaciones sin base probatoria, sin ninguna razón diferente a la emoción que puede producir una decisión, pues de quien viene puede generar muchos problemas de seguridad para los funcionarios judiciales que emitieron esa decisión, pero igualmente de descontextualizar la función judicial en Colombia. Es importante que el pueblo colombiano sepa y que todo el mundo sepa que en Colombia hay división de poderes. La rama judicial toma las decisiones dentro del marco judicial desde lo jurídico. Ya el tema político es de lo que se entiende el Congreso, los partidos, el presidente, pero jurídicamente la rama judicial toma esas decisiones. Ahora, no podemos dejar de tener en cuenta esas dificultades que ha tenido la rama judicial como todas las demás, pero llegar a hacer esa clase de equiparaciones, de igualamientos, de que si no se toma una decisión X, entonces es porque es Y, en este caso porque es que es el cartel de la toga, me parece que es muy peligroso para la democracia en Colombia. Magistrado, ¿qué opina de la afirmación del presidente donde dice que con el fallo absolutorio al expresidente Uribe se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia? Realmente, fíjese que hay una serie de hilos allí conductores de afirmaciones que no tienen base más allá de las discusiones políticas de Colombia. Insisto que a lo que nos llega a los jueces son temas
jurídicos que se resuelven en lo judicial. El contexto que se le quiera dar por otras personas, eso ya depende de cada quien. Pero lo grave sí es que un presidente de la República descalifique a unos funcionarios judiciales por tomar una decisión que en este caso no le conviene o no le gusta o le parece que está descontextualizada. Pero si fuera de otra clase, yo creo que la posición sería diferente y eso es lo que no se puede permitir en una democracia. Sí, usted ha repetido en diferentes oportunidades, magistrado, la dignidad del presidente y la importancia de que esta descalificación a esa decisión venga del presidente, pero en su pronunciamiento de ayer además hizo una referencia puntual a la desconfianza que esto genera en la ciudadanía, en la gente que ve con gusto o no la decisión del tribunal. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen alrededor de cómo esto socava la confianza de la gente en la justicia colombiana? Fíjese que utilizar los medios de comunicación, utilizar los parlantes en diferentes escenarios, descalificando al Poder Judicial en Colombia, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, en este caso a los magistrados que tomaron esa decisión, lo que genera es la creación de un escenario propicio para que se ubique la gente en otro escenario y crea que en realidad quienes ejercemos el Poder Judicial en Colombia tenemos una idea contraria a la democracia y lo que se pretende, como se ha visto, es un cambio constitucional, ablandar la opinión pública para que eso sea posible y creo que eso es lo que no nos puede llevar, con base en la decisión judicial, a llevar a la gente en contra de los jueces. Démonos cuenta que lo que estamos pidiendo allí también es seguridad para los magistrados. Usted, doctor Lara, le entiendo, está relacionándome la descalificación de Petro al fallo sobre Uribe con la constituyente que lanzaron hoy. Pues realmente ese ha sido como el caballo de batalla últimamente de descalificar a las decisiones del Consejo de Estado, de la misma Corte Constitucional, que la institucionalidad no sirve. Y en este caso, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, pues parece que lo que lleva es una utilización de esa decisión con un mensaje político que no debe ser aceptado en Colombia porque, insisto, los jueces en Colombia somos independientes y autónomos en el ejercicio de la función. No somos parte del Ejecutivo, como sí pasa en otros países. Sí. Doctor Lara, una pregunta final. Usted, como representante de esta Corporación de Jueces y Magistrados, ¿ha previsto, lo han considerado, hay un canal para ir a decirle a la Casa de Nariño, al presidente Petro, muy respetuosamente, a pedirle lo mismo, tratémonos con respeto? Mire, yo creo que eso está en cabeza de los dignatarios de las Cortes en Colombia. Yo solamente respondo por lo que la Corporación de Jueces y Magistrados estimó necesario decirle al país y está en ese comunicado. Y el mensaje es muy sencillo. Los jueces en Colombia no hacemos parte ni comulgamos con las ideas políticas o con los ánimos de un gobierno en relación con lo que debe ser el país, como sí pasa en el vecindario, en donde los jueces y las Cortes Supremas de esos países están representando prácticamente los intereses de los gobiernos. En el vecindario quiere decir Venezuela. Sí, señor, correcto, Venezuela. Ese me parece que es un vainazo duro, pero lo entiendo perfectamente, porque la alerta es no queremos llegar a ese nivel. Magistrado Lara, gracias. Señor Morales, muy amable a ustedes, que estén muy bien, muy buen día. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, presidente Néstor, de la Corporación de Jueces y Magistrados. Déjeme decirle una cosa, porque el doctor Lara hace énfasis en el tema de que al gobierno no le gustan los controles o la independencia de poderes. Solamente permítame leerle un párrafo del proyecto de ley que publica hoy el ministro Montealegre convocando a la constituyente. Estos aspectos, dice Montealegre, muestran la gravedad de la ausencia de interés del legislativo en materia social y los efectos de las omisiones legislativas absolutas hasta ahora carentes de control constitucional. Por lo tanto, ojo a lo que propone, debe existir una cláusula residual de competencia legislativa que le permita al presidente de la República actuar ante omisiones legislativas absolutas en estas materias. Es decir, está proponiendo en la práctica que el presidente tenga la capacidad de pasar por encima del Congreso de la República vía Constitución. Este es el sueño del presidente, que es legislar, que él en ese poder omnímodo que está anhelando,
esperando para ser un presidente inolvidable. Dándole facultades. Quiere tener facultades extraordinarias que hoy ejerce solamente el Congreso próximo presidente de Colombia. Dándole facultades al próximo presidente de Colombia. O de pronto para él en el 2030. De acuerdo, pero lo que es más absurdo es la Constitución del 91, que impulsó el M-19, que fue el que materializó, digamos, un proceso de paz. Es quizá la Constitución más liberal de todo el continente. Y no hay ninguna posibilidad de que una Constitución tan progresista como la que tenemos hoy se vuelva a escribir en Colombia, en el contexto actual de oposición y de polarización. Luis Ernesto, a propósito, el señor presidente está en esta mañana de jueves dedicado a trinar y a enviar mensajes un poquito, ojo, hay una descalificación al ministro de Justicia. 8:54 minutos, porque dice que el gobierno presenta el proyecto, pero debe ser corregido por organizaciones sociales. En segundos, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno acaba de presentar el borrador para un proyecto de asamblea constituyente que va a tener que estudiar el Congreso en los 2 meses de esta legislatura, un poquito menos, que quedan todavía. En medio de este ambiente político enrarecido, polarizado, el gobierno va en serio o va a intentarlo, lo de la Asamblea Constituyente. El gobierno está entregando a través del Ministerio de Justicia este borrador, que es una Asamblea Constituyente, había dicho el presidente Petro. Los de esta mañana son pronunciamientos del presidente Petro sobre la Asamblea Constituyente que propone una nueva constitución. El ministro de Justicia, ya hay un texto y ya les vamos a contar lo que dice el presidente Petro, acuerdos y desacuerdos dentro del gobierno. Camila Carvajal. Sí, señor, y el ministro de Justicia nos decía aquí en esa corta declaración en Blue Radio antes de tomar el avión de regreso a Colombia lo que pretenden con esta Asamblea Nacional Constituyente. Y yo le contaba antes que el argumento para proponer la constituyente es el bloqueo institucional del que habla el gobierno. Pues atención, hay primer pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, con esta que es la noticia política del momento. Escribe el presidente sobre la constituyente de su ministro de Justicia. No estoy proponiendo un concepto refundacional. Ya se fundó el Estado Social de Derecho en 1991. Pero como dice usted, porque es citando a otra persona en redes sociales, hay que desarrollarlo. Y es lo que no se ha podido. Y aquí viene la puya que también está en el proyecto contra el Congreso. Lo impide una casta en el Estado que no está de acuerdo con la orden constitucional. Por eso el pueblo debe expresarse como constituyente para que la Constitución de 1991 se vuelva una realidad. Y hay un segundo mensaje. El borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuran el comité proconstituyente que recogerá las firmas. El texto se presentará al Congreso como ordena la Constitución y será de iniciativa popular. Termina este mensaje del presidente diciendo que cualquier ciudadano, como el ministro de Justicia, que quiera proponer y llevar sus propuestas puede hacerlo. Eso sí, quedarán subordinadas a la decisión del Comité Ciudadano. Es lo que dice el presidente en esta idea de una constituyente que comienza a materializar con el decreto, el proyecto que va a llevar el Ministerio de Justicia al Congreso de Colombia. Y por supuesto esta idea que ya comienzan, la idea de recoger firmas, el texto para sacar adelante una asamblea constituyente, abrirle el camino a esos niveles de incertidumbre, cae como un terremoto político en el Congreso. Pero sabe, Néstor, en este terremoto que falta de los pronunciamientos del presidente Petro es ese detalle del texto de las facultades especiales para el presidente que a su vez le permitirían escoger quiénes van a redactar esa nueva constitución. Por ahora de eso no dice nada el presidente, su mensaje se limita a decir que todo quedará en manos del poder constituyente que es el pueblo y que habrá que esperar el comité proconstituyente. Es que me parece, Camila, entendiendo, leyendo entre líneas el mensaje del presidente de esta mañana, está respondiendo a la contradicción dramática de que él dice que es una iniciativa popular, una iniciativa ciudadana, y quien presenta el texto
es el gobierno a través del ministro de Justicia. Mire que hasta lo compara o equipara, dice que el ministro de Justicia, como cualquier ciudadano, puede hacer estas propuestas. Lo que pasa es que Eduardo Montealegre hoy no es cualquier ciudadano, es el ministro de Justicia, así el presidente parezca poner en igualdad las propuestas que lleguen de un ciudadano a un ministro. Sí, ese cuento de que el ciudadano Eduardo Montealegre está haciendo una propuesta cualquiera no es fácil de comprar. Y es un poco peyorativo, ¿no? Decir que lo van a corregir. Hubiera podido utilizar una palabra como complementar o avalar, otra cosa distinta que no sea corregir, porque corregir implica un error. Pero lo que sí le digo, Néstor, es, además de distracción, lo que pretende de todos los problemas estructurales que hay en este momento aflorando, el presidente, por supuesto, lo que quiere es agitar y mover la consulta del domingo, porque esa consulta está, mañana, mejor dicho, imagínese, María Consuelo, semi-muerta. La manifestación de mañana. Correcto. No, mañana el presidente va a salir a ver si le sale, ¿no? Con la bandera de la Constitución. Claro, entonces lo que quiere es alborotar un poquito el avispero para ver si, por lo menos con la bandera de la Constituyente. Tiene dos pruebas de fuego, Aurelio, el presidente Petro. Una, la Plaza de Bolívar mañana a las 4 de la tarde. A ver quiénes le van. Esa es la primera. Y la segunda, el número de votantes en la consulta del pacto histórico. Claro. Si el pacto histórico no mete muchos millones gobernando con el presidente Petro. Y esto es para inyectarle gente, ¿no? Esto es para inyectar, para ver si se mueve la cosa. No sé cuál es el límite, a partir de qué momento es éxito, a partir de qué momento es fracaso, pero el reto es enorme, porque al final de cuentas esto es una consulta sobre el presidente de la República. Son las primarias del partido del señor presidente. Pero sí es importante hacer notar que como que le dice a Montealegre, oiga, Montealegre, no se la tire, que es que esto es de las organizaciones sociales, porque es que eso es lo que le ayuda a la demagogia de la cosa. Es que esto lo van a presentar, son madres, cabeza de familia, gente de la población LGBTI, es decir, enmascarar todo con organizaciones sociales para meter el caballo de Troya de la nueva Constitución. Tienen texto, el presidente quiere facultades para él 6 meses, el presidente quiere elegir 71 constituyentes, ya hay una idea, el gobierno está poniendo la inmensa cuota inicial de lo que quisiera, ahora de que, pero que vaya a salir es diferente. A quienes amanecieron preocupados por la posibilidad de una constituyente, Néstor, mire, a lo que ya es un trámite complicado que involucra firmas, Congreso, mayorías calificadas, Corte Constitucional, votación popular, etcétera, le acaba el propio presidente de añadir otro, y es que las organizaciones sociales van a mejorar el texto. Entonces, mire, con eso es posible que ese texto